Hola, mi amigo querido, qué alegría poder verte una vez más con los ojos de la imaginación, porque yo imagino que hay miles de personas que cada día se conectan para revisar los estudios de la escuela sabática. La lección de esta semana es la lección número 6 para el 6 de mayo de este año 2023. Y el título de la lección, la hora del juicio. Sabes que a nadie le gusta la palabra juicio. Da una sensación de miedo. Voy a ser juzgado. Pero yo siempre digo, quien tiene que tener miedo de ser juzgado es el culpable, no el inocente. Pero tú me dirás, pero todos somos culpables. Claro, todos somos culpables. Pero la gracia maravillosa de Cristo es para todos. Entonces, no es porque caíste, no es porque pecaste, no es porque fallaste que tienes que tener miedo del juicio. Dios te ama, la gracia maravillosa de Cristo está a tu disposición. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Para continuar este asunto, tenemos que tener en cuenta que la Biblia habla de 3 juicios. El juicio investigador, el juicio ejecutivo y el juicio de revisión. El juicio de revisión es mencionado durante el milenio, cuando nosotros todos los redimidos tendremos la oportunidad de revisar los libros y ahí llegaremos a la conclusión de por qué las personas se perdieron o se salvaron. El juicio ejecutivo es con la segunda venida de Cristo cuando Él viene a dar la recompensa. Los cabritos están a un lado y las ovejas ya están a otro lado. Pero antes de que Jesús dé la recompensa o la condenación, tiene que haber un juicio anticipado, un juicio de investigación. Porque ¿cómo Jesús va a traer su galardón si no sabe a quién le va a dar el galardón? El juicio que determina quién es culpable y quién se apoderó de la gracia maravillosa de Cristo. Ese juicio que determina eso, la Biblia llama el juicio investigador. Y ese juicio ya comenzó. Vamos entonces al estudio específico de la lección. En primer lugar, vamos a ver que el ángel anuncia que la hora del juicio llegó. Voy a leer el texto de Apocalipsis 14, 6 y 7 y voy a analizar el aspecto del juicio. Vamos a la lectura. En medio del cielo, dice Juan, el escritor, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz el ángel, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a pensar un poco en este texto. El ángel, tú sabes que en la Biblia el ángel es un mensajero. Y este ángel simboliza a mensajeros que Dios levantará en los últimos tiempos para anunciar al mundo algunas cosas. Primero, que la adoración le pertenece únicamente a Dios. En segundo lugar, que la hora del juicio de Dios ha llegado. Ahora, si el ángel se levanta y dice, la hora del juicio de Dios ha llegado, no está hablando de un asunto futuro, sino un asunto que ya empezó. La hora del juicio ha llegado. Por lo tanto, este juicio no puede ser el juicio ejecutivo, el juicio de la recompensa o de la condenación que sucederá cuando Cristo venga. Este juicio necesariamente es el juicio que se realiza antes de la venida de Cristo, o sea, en nuestros días. Tú me dirás, pero pastor, ¿estamos en juicio en este momento? Claro que sí, la Biblia lo dice eso. ¿Y cuándo empezó? Pues el estudio de esta semana nos va a mostrar eso.
cuando empezó el juicio investigador. Vamos a la segunda parte para ver aquí la profecía de los 2300 días y el tiempo del fin. Aquí veremos cómo podemos saber la hora en que el juicio investigador empezó. Para eso vamos a leer un texto del Antiguo Testamento que está registrado en el capítulo 8, versículo 14 del libro de Daniel. Y dice así: hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días, luego el santuario será purificado. Ahora, antes de explicar cualquier cosa, tenemos que saber que en profecía un día equivale a un año. Entonces, cuando se dice una tarde y una mañana, es un día, que proféticamente simboliza un año. ¿Y cuál es la base bíblica para afirmar eso? Yo no tengo tiempo para leer todo porque el tiempo es limitado, pero si leemos Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Deuteronomio capítulo 14, versículo 34, ahí veremos el fundamento bíblico para entender que en profecía, cuando se habla de un día, se está hablando de un año. O sea, esta profecía de 2300 días o 2300 tardes y mañanas se refiere a 2300 años. Ahora, ¿qué tiene que ver la purificación del santuario? Porque el texto dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Qué tiene que ver eso con el juicio? Es interesante. Y ahí tenemos que saber que en el Antiguo Testamento, para Israel, la purificación del santuario significaba el día del juicio para ellos, tanto así que hasta hoy le llaman el Yom Kippur, o sea, el día del juicio, al día de la purificación del santuario. Pero para entender mejor lo que estoy diciendo, necesitamos leer Hebreos 9, 24, que dice, hablando de Jesucristo, dice: porque no entró Cristo en el santuario celestial hecho por los hombres. ¿Cuál era el santuario celestial hecho por los hombres? El santuario de Israel, a donde el sacerdote entraba una vez por año para purificarlo, en el día de la expiación, o sea, en el día del juicio. Pero aquí el autor de Hebreos dice: porque Jesús no entró en el santuario hecho por los hombres, que era figura del verdadero. El santuario hecho por los hombres, o sea, el santuario de Israel, era apenas una figura del verdadero santuario. ¿Y dónde está ese verdadero santuario? Sigo leyendo. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que aquí hay una verdad categórica que no se puede discutir. ¿Y cuál es? Que en el cielo hay un santuario. Y el santuario de Israel en esta tierra era apenas una figura del santuario celestial. Entonces, si en esta tierra el día de la purificación del santuario era el día del juicio, el día de la expiación, en el cielo, el día de la purificación del santuario celestial también será el juicio, el inicio del juicio. Lo que tenemos que descubrir es cuándo empezó la purificación del santuario, o sea, el día del juicio allá en el cielo. Entonces vamos a la tercera parte de este estudio, leyendo el capítulo 8 de Daniel, y vamos a leer varios versículos vamos a leer por un momento solamente el versículo 17, que dice así: vino pues cerca de donde yo estaba, está hablando Daniel, que tuvo una visión, vino pues cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, el ángel le dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. ¿A qué visión se refiere aquí? Es que Daniel acababa de tener la visión
donde se le anunció la profecía de los 2300 días, 2300 años, que hablaba de la purificación del santuario, y él estaba confundido. Y entonces vino el ángel, ¿y qué le dice el ángel? Entiende, hijo de hombre, que la visión de los 2300 días es para el tiempo del fin, o sea, para nuestros días. Por lo tanto, esta profecía es importantísima para los que vivimos en el tiempo del fin. Vamos a la parte que más tiempo nos va a demandar, que es la cuarta parte. Daniel, cuando tuvo esta visión, en el capítulo 8, versículo 14, que el ángel le dijo, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, él quedó confuso y quedó hasta enfermo, porque no podía entender. Y entonces oró. Y cuando él oró, por eso, querido, cuando tú encuentres en la palabra de Dios algo que no entiendas, ora. Y Dios te va a explicar. El Señor te va a iluminar para entender la Escritura. Aquí, Daniel 9, versículos 23 al 27, que es un texto un poco largo, dice lo siguiente. Y aquí viene la explicación de cuándo comienza y cuándo termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Dice así: al principio de tus ruegos, ¿por qué ruegos? Porque Daniel estaba orando. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. ¿Enseñártela qué? La profecía. Porque tú eres muy amado. Esto es maravilloso. Tú eres amado, querido. Cuando tienes una duda, una inquietud y oras, tu oración no terminó y el ángel ya viene para iluminarte. El Espíritu Santo ya trabaja en tu corazón, en tu mente, para comprender lo que quieres entender y no puedes. Entonces sigue diciendo que al principio de tus ruegos fue dada la orden, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? La profecía. ¿Qué profecía? De las 2300 tardes y mañanas. Y entonces viene la explicación del ángel y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío, el pueblo de Daniel. ¿Y para qué estaban determinadas esas 70 semanas? Para que ellos cumpliesen la misión que Dios les había dado. ¿Qué misión? Terminar la prevaricación, en fin, expiar la iniquidad. 70 semanas se le dio al pueblo de Israel. ¿Y qué cosas son 70 semanas en profecía? Si un día es un año, una semana tiene 7 días, son 7 años. Y 70 semanas son 490 años proféticos. Entonces sigo leyendo el texto. 70 semanas estaban determinadas para Israel. Ahora dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, esas 70 semanas, esos 490 años, empezaban el año en que saldría la orden para reedificar Jerusalén. ¿Por qué? Jerusalén estaba destruida. Daniel mismo estaba en Babilonia exilado. Y ahora viene la profecía y dice que 70 semanas están reservadas para el pueblo de Dios y que esas 70 semanas empiezan el año 457 a.C., que fue el año en que el rey Artajerjes de Persia autorizó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, sigo leyendo la profecía. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que es el año 457 a.C.,
hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el bautismo del Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. En profecía, un día es un año. Y entonces 62 semanas equivale a 483 años, que nos lleva desde el año 457, en que fue dada la orden de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Contamos 483 años, o sea, 69 semanas, nos va a llevar hasta el año 27 después de Cristo, que fue justamente el año en que el Señor Jesucristo fue bautizado, fue ungido al año 27, y todo se cumplió exactamente. Ahora, sigo leyendo el texto. Dice, por otra semana más, ya hasta aquí hay 69 semanas, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Y si acrecentamos a esos 483 años una semana más, que es 7 por 7, 49, nos va a llevar exactamente al año 34 después de Cristo. ¿Y qué pasó el año 34? Fue apedreado Esteban. Y cuando fue apedreado Esteban, el pueblo de Israel, simbólicamente con ese apedreamiento, renunció. Quiere decir, hasta ahí le duró la oportunidad. Y ahora recuerda que la profecía decía que 70 semanas estaban separadas para el pueblo de Israel. Hasta ahí. A partir de ahí sería la iglesia cristiana, el Israel moderno, el Israel espiritual, que continuaría con la misión que el Israel literal no cumplió. Hasta aquí tú ves que todo se cumplió al pie de la letra. Pero el texto dice más, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio. ¿Y cuál es la mitad de esa semana? Del año 27 al año 34, la mitad del año 31. ¿Y qué pasó el año 31? Jesús murió. Y aquí la profecía dice que haría cesar el sacrificio. Y con la muerte de Cristo ya no se necesitaron más sacrificios de ovejas y de corderos. La profecía se cumplió matemáticamente. ¿Te das cuenta? Yo sé que esta profecía es un poco difícil de entender porque son números, que es semana, es día. Es muy complicado. Pero vuelvo a repetir, ora a Dios para que te ilumine. Y estudia esta parte de la lección una vez y otra vez y otra vez más. Toma el folleto de la lección de la escuela sabática y estúdialo. El autor, que es el pastor Mark Finley, explica ahí. Después, cuando tengas alguna duda, escucha el comentario. Entonces, todo eso te va a ayudar a entender mejor esta profecía. Ahora, querido, esta profecía de las 70 semanas fue tomada de la grande profecía de 2300 días, o sea, 2300 años, que nos lleva hasta el año 34, en que Esteban fue apedreado. Ahora, si tú cuentas del año 34 y sigues contando, ya comenzó el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Entonces tú comienzas a contar de ahí 1200 años y vas contando y vas avanzando en el tiempo. Ya después del año 34, el año 50, el año 100, 200 de la era cristiana, vas a llegar a 2300 años, justamente el año 1844 de nuestra era. 1844, querido, estamos en el año 2000, en el siglo que involucra el año 2000. El siglo pasado fue 1900 y el anterior 1800. En 1844
De acuerdo con esto, el santuario sería purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. O sea, en el año 1844, de acuerdo con esta profecía, comenzó la purificación del santuario, o sea, el juicio de todas las naciones. Ese mismo año, Dios levantó mensajeros en esta tierra, predicando la hora del juicio. Oh, querido, si tú quieres encontrar a estos grupos de mensajeros, busca a personas que enseñen esta profecía, que enseñen la hora del juicio, porque la Biblia es clara. El tercer ángel aparece para proclamar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que la hora del juicio ha comenzado, que el juicio ha comenzado. Quiere decir que en este momento nuestro destino está siendo ventilado. Nuestras acciones están siendo juzgadas. Ahora, no te atemorices, porque Jesús todavía es tu abogado defensor. Tú puedes haber vivido la vida más oscura, la vida más tenebrosa. Puedes haber conocido el Evangelio y después te apartaste y te fuiste lejos, hiciste miseria en la vida. Y a veces viene el espíritu diabólico y te susurra al oído diciendo, para ti ya no hay perdón, ya tú te has ido demasiado lejos y has cometido contra el Espíritu Santo. Pero sientes otra voz, aunque sea bajita, que es la voz del Espíritu Santo que te dice, hijo, hay esperanza. Vuelve los ojos a Jesucristo, confíale tu vida a Él. Y en el momento en que tú elevas una oración, vuelvo a repetir, la oración no salió de tu boca y la respuesta ya llega. Y Jesús te cubre con su manto blanco de justicia. Tus pecados desaparecen porque Jesús en la cruz del Calvario asumió tus pecados, murió por tus pecados. Tú no necesitas vivir sufriendo, no necesitas morir cada día lentamente. Tú solo necesitas confiar en el Señor Jesucristo. Oh, amado, qué linda noticia. No te aflijas, Dios te ama mucho. Estamos viviendo en días de conflicto, ¿sabes? Crisis financiera en muchos países, guerras en muchos países, guerras no solamente de fuerzas exteriores, sino guerras interiores, guerras internas, enfermedades, pestilencias, huracanes, terremotos. Ya este mundo no es un mundo normal. Jesús está diciendo, hijo, llegó la hora. Ya no puedes continuar peregrinando en este desierto de muerte, de dolor. Hijo, prepárate, llegó la hora de que vayamos juntos. Entonces no te desanimes. No sientas que no hay perdón para ti. No tengas miedo del juicio. Confía en tu abogado defensor, que es Jesucristo. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguien pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y ese justo te da su justicia y toma tus pecados sobre él y muere por ti. Confía en eso. Y un gran abrazo y una feliz semana de trabajo que estamos comenzando ahora.